Bien, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta. Vamos a continuar con el siguiente capítulo, que es la neurociencia de las emociones. Así que avanzamos. Me encantaría y vuelvo a desear que puedas encontrar el camino hacia tu interior, que te permitas desconectar de los ruidos incesantes de la tecnología, de las redes sociales y de las expectativas, de querer pertenecer a algo que no es genuino con tu ser. Y te preguntes hoy, ahora, ¿soy yo o estoy demostrando quién no soy? Tómate el tiempo que necesites. Piensa y siente cada una de las acciones que has tomado y aquellas que aún no has tomado, por miedo, por vergüenza, por no hacer el ridículo, por no ser tú. Si sientes que una nostalgia o tristeza te invade, déjale transitar y abrázate. Acéptala. Algo te está mostrando. Quiero que refuerces esta pregunta en cada decisión importante que tomes en tu vida. Y si te sientes incómodo hoy contigo, ¿soy yo? ¿Esto me representa? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Esto me da paz? ¿Me da serenidad? Pregúntate siempre y seca los ruidos de encima para escuchar las respuestas de tu maestro interior. De aquí en más, todo dependerá de mi querido compañero de camino. Ya has dejado de ser un querido lector para estar más cerca. No solo de ti, no solo de mí a través de estas páginas, sino a través de ti. Espero puedas tomarte todos los días un ratito para poder preguntarte estas cosas y día a día ir subiendo el volumen de aquella voz que te lleva a la luz, donde todos deberíamos estar siendo genuinos. Ignacio Maggioni dijo: tienes que estar dispuesto a perderte y dejar atrás aquel que hizo tanto daño a tu yo disfrazado. Bien, con el siguiente subtítulo es Pautas para comprenderme. Para lograr un bienestar que nos lleve a potenciar nuestro desarrollo, debemos comenzar a conocernos para comprendernos. Por ejemplo, para comprender cómo funciona una máquina, su manera de trabajar, sus tiempos, debes conocerla, conocer sus partes, sus mecanismos, sus ventajas o beneficios y posibles fallos. Lo mismo ocurre con nosotros. Para poder comprender cómo funcionamos y andamos por el camino de esta vida, debemos conocer nuestras emociones, nuestra manera de pensar, nuestras creencias, cuáles son nuestros estados de ánimo más frecuentes. Todo esto te llevará por un camino quizás un poco incómodo y en el cual seguramente tendrás que pedirle al principio la interpelación de una persona que te conozca muy bien para que puedas responderte algunas preguntas para comenzar a trabajar. Lo puedes hacer, lo que puedes hacer es agarrar una hoja y escribir tantas preguntas como creas necesarias para comenzar a trabajar en ti. Por ejemplo, ¿qué cosas crees que deberías mejorar en mí? ¿Cómo observas que me relaciono con los demás? ¿Cómo soy cuando estoy enojado? ¿Puedes explicarte a esta persona lo que son las creencias y luego preguntarle qué creencias limitantes puedes observar en ti? Puedes preguntarle sobre tu personalidad, qué características te definen y cuáles crees que te alejan de ti y de los demás, etc. No te quedes con nada, pregunta todo lo que te puede hacer útil. Ahora te daré algunas pautas para que tengas en cuenta que una vez que tengas las respuestas a estas preguntas para poder trabajar. Recuerda que el camino de un guerrero es arduo, no hay atajos y requiere de una valentía para poder adelantarte en lo más profundo de tu interior.
Vamos por las pautas. La primera de ellas es conocer las emociones básicas y funciones. Charlamos de esto más arriba. Si quieres, puedes repasar el apartado de emociones y refrescar un poco. También puedes también, y te invito a esto, profundizar un poco más sobre todas las emociones. Preferí no hacerlo en este libro porque llevará más de lo pensado. Así que quedará para un próximo libro dedicadamente exclusivamente a ellas. Recuerda que hay emociones de aproximación, aquellas que te acercan a los demás, y emociones que te pondrán en un estado de defensa. Por lo tanto, te llevarán a un estado de egoísmo por una cuestión natural de supervivencia, lo que te llevará a alejarte de los demás, y si no lo gestionas te llevará a lastimar al otro. Una vez que las conocemos, empezaremos a reconocerlas en nosotros mismos. Puede ser útil que las anotes si quieres para poder identificar también cuando aparecen, en qué momento, en qué contexto, bajo qué circunstancias o personas. Esto te dará una pauta y claves para poder gestionarlas de una manera adecuada. Algo muy importante que rara vez hacemos por creencias heredadas y arraigadas a nuestro ser es que no legitimamos las emociones, las anulamos por un proceso automático programado, o nos hacemos los tontos. Es posible evitar las emociones, son automáticas, inconscientes y subconscientes. No podemos frenarlas o pedir que no aparezcan. Ellas están ahí siempre, tenemos que aceptarlas, solo así podremos trabajar en ellas y poder gestionarlas. Ahora llega la práctica, el día a día, el camino del guerrero, un poco arduo quizás, que es regular tus emociones. Aprenderás con los días, aceptándolas, aprendiendo de cada una de ellas. Recuerda que todas vienen a darte una información, que conocerlas y reconocerlas te ayudará a que no las confundas para poder gestionarlas. Puedes también aquí hacerte una guía o un anotador con aquellas emociones que te cuestan más regular. Por ejemplo, el enojo puede ser cualquiera, y empezar a notar qué patrones repites cuando te sientes enojado, que son disfuncionales. Cómo gritarle a alguien, pegarle a la mesa, romper algo, maldecir, arrojar dardos emocionales, los famosos trapitos al sol, etc. Ahora empezarás a ser consciente de que actos y conductas no son adaptativas cuando vienen a ti una emoción. Y atento a esto, las emociones de aproximación, como la alegría, también hay que aprender a gestionarlas. ¿Quién no conoce personas que en un momento de alegría empiezan a prometer cosas y decirle sí a todo? En este momento le has sacado el velo a las emociones, las has traído desde el inconsciente al consciente, has arrojado tu luz sobre ellas para que puedan acompañarte en tu desarrollo y no ser piedras que se hunden. Para poder conectarte con las emociones y aprender de ellas, debes dedicarles tiempo, y esto lo lograrás frenando, relajándonos, hacer un llamado a reflexionar. Para esto es necesario que tu cerebro esté en modo lento, ese modo en el cual dejamos surgir la imaginación, la creatividad, el pensamiento. Cuando ocurren las mejores conversaciones e ideas, cuando estamos en la ducha, cuando salimos a caminar, cuando nos acostamos y aquellos pensamientos que no nos dejan dormir. Puedes recurrir a herramientas con la meditación, mindfulness o yoga
caminar, sentarte al aire libre y escuchar la naturaleza. Lo que tú creas que te ayude para desconectarte de los ruidos mentales y conectarte con tu interior y tus emociones. De esta manera podrás reflexionar sobre ellas y la manera en que te han atravesado o lo has dejado atravesar con sus conductas asociadas. En cuanto a la meditación, en lo personal es algo que cambia radicalmente tu mente y tu cuerpo. Meditar no es poner tu mente en blanco. No te creas eso. Y si alguien te lo dijo, desconfía de él. Tenemos alrededor de 80,000 pensamientos al día. Es posible hacerlo. Meditar se trata de no apegarse a los pensamientos, dejarlos seguir su camino, como el agua que sigue su curso por el río. Al principio, si no has meditado, nunca te costará. Al principio me costaba tanto que me exigía y los pensamientos sobre lo que me pasaba no dejaban a mi mente descansar. Empieza unos minutos antes que vayas aprendiendo. Luego tómate más tiempo o el que necesites. El mejor horario para hacerlo, a mí me funciona, es durante la mañana apenas arrancamos el día y por la noche antes de dormir. Hay infinidad de material para esto, cursos online, plataformas de video. En Netflix hay varias miniseries que te guían por una meditación. Te dejo algunas. Guía Headspace para la meditación. Guía Headspace para el buen dormir. Headspace relaja tu mente, en fin. Innumerable contenido para que te apoyes para iniciar este camino de relajar tu mente y tu cuerpo para lograr un buen bienestar. Todo esto nos sirve para el paso que viene, que es poder dar una respuesta adaptativa frente a las emociones. Y fíjate que menciono las palabras respuestas porque deberás estimular lo máximo posible áreas de tu cerebro que se apoyan para poder controlar los impulsos, como el hipocampo, gran regulador de los núcleos amigdalinos, que aumenta de tamaño, entre otras cosas, como el ejercicio físico y los nuevos aprendizajes. La corteza prefrontal, encargada de poner paños fríos y que tengas una conducta coherente entre la emoción y la respuesta. Si logramos hacer esto, dejaremos que las emociones nos predispongan solamente para la acción y en reacción. Como el miedo, la ducha, huida o paralización. Para esto puedes apoyarte también en las personas cercanas a ti, para que te alerten en aquellos momentos donde tu respuesta no es adaptativa o te dejes llevar por una reacción emocional. Recuerda que puedes mitigar las emociones intensas desagradables con muchos mecanismos, como salir de la situación hasta apaciguarla, con un abrazo, contacto físico, cariño. Todo esto libera oxitocina en tu sistema que bajará o mitigará los efectos del cortisol. Por último, algo que te ayuda mucho en la educación emocional a los pequeños y que no es súper útil a nosotros, pero no lo hacemos tampoco, es la narrativa. Contarnos qué nos ha pasado frente a una situación específica, enseñar a nuestra mente y a nuestro cuerpo qué ha pasado. Por ejemplo, me enojé mucho y eso lo sentí en mi cuerpo cuando apreté mis puños, cuando quise maldecir y gritar, cuando noté que mi ritmo cardíaco aumentaba, etc. ¿Qué pasó por mi mente? Los pensamientos que tuve cuando me enojé. Recuerda que los pensamientos generan en nuestro cuerpo reacciones neurobiológicas y químicas, aunque no reaccionemos. Es importante aquí empezar a trabajar con ellos, ya que con el enojo, como cualquier otra emoción, por ejemplo, si lo trabajamos puede durar días.
semanas, meses y años en nuestra mente y corazón. Se trata de integrar en un todo lo que ha ocurrido. Trata de ser amable contigo en este camino. Tómate el tiempo que necesites. No es de un día para el otro. Todo lleva su tiempo y la gestión de emociones no es la excepción a la regla. Apóyate en tus vínculos más cercanos para crecer con y junto a ellos. Serán en algunos momentos tus guías en este camino. Busca si quieres cursos o talleres que te acompañen también en este crecimiento. Puedes también acudir a un profesional como un terapeuta o psicólogo para trabajar si o si lo deseas. Ignacio Maglioni dijo: solo en la autenticidad podrás tocar las estrellas. Bien, el siguiente subcapítulo tenemos enemigo público. Existe algo entre nosotros que con el paso del tiempo hemos normalizado a tal punto de sacarlo del radar a nuestro sentido del peligro, de nuestro radar de que algo anda mal. Este algo es una de las patologías que se encuentran en la carrera para ser la número 1 dentro de algunos años, si es que ya no lo es. Esta patología es el estrés. Distrés más específicamente, ya lo veremos. Una palabra tan repetida en estos tiempos que ha ido perdiendo su importancia y relevancia entre todos nosotros. Quizás escuchan decir a alguien: estoy estresado, pero ya me pasará, anulando lo que le pasa. El hecho es que el estrés es normal, pero cuando se superan nuestras capacidades para hacer frente a este estímulo, proyecto, metas, conflictos, etc., y no logramos gestionar o identificar lo que nos pasa, dudosamente podremos ir aliviando el estrés, generando que se vaya haciendo crónico. Muchas veces a través de nuestros pensamientos, y es aquí donde reside el problema, donde nuestra homeostasis se quiebra en cada momento y nuestro cuerpo llega a un punto que no puede gestionar dicho equilibrio por el mismo cansancio y gasta energía. Pero vamos paso a paso, conociendo a este enemigo público número 1, un asesino silencioso al más estilo Agente 47. El estrés. Empecemos entendiendo qué significa el estrés. Para esto, durante la historia y las diferentes miradas y estudios se ha conceptualizado en 3 maneras: como un conjunto de estímulos, como una respuesta o como un proceso que incorpora tanto los estímulos como las personas a los mismos y añade además la interacción entre la persona y el ambiente. Evidentemente, los estímulos serían considerados como una variable independiente frente al estrés, partiendo desde la primera conceptualización, por ejemplo, el estrés laboral, el estrés en la facultad, etc. Pero un estímulo puede tener un significado para alguien y para otra persona, por lo que la respuesta también variará dependiendo del estímulo. En la respuesta donde se origina una tensión, hay 2 componentes claves: el cognitivo o psicológico, asociado a los pensamientos, emociones o conductas, y el componente fisiológico asociado a la activación corporal y excitación un sal bajo. Este punto, el estrés se vuelve una variable dependiente del estímulo. La tercera conceptualización es más general y la que se utiliza más, y a su vez que la que engloba todos los componentes, ya que hay una influencia recíproca entre la persona y el medio. Para este punto, el determinante del estrés es cómo la persona percibe
y responde a diferentes acontecimientos de su vida, es decir, un conjunto de reacciones orgánicas y de procesos originados como una respuesta de una demanda. Las demandas serán infinitas dependiente de los múltiples factores, como las creencias de cada individuo, la cultura, sus experiencias de vida, traumas, etc. Imagina ahora que un individuo que no puede gestionar sus estados de ánimos, emociones, que no ha sido capaz de trabajar algunos traumas o experiencias que han sido grabadas en su corazón, que siempre esté sometido a exigencias sobre los demás, sobre él y sobre el mundo. Posiblemente experimente múltiples estadios de estrés durante el día, en su trabajo, en sus relaciones, en sus pensamientos, generando ansiedad anticipatoria, etc. Pero bajemos un poco la creencia popular de que el estrés es malo o nocivo, porque no es así. Necesitamos niveles modernos de estrés para poder afrontar metas, para salir de nuestras zonas de confort, por ejemplo. La situación ideal ocurre cuando podemos responder de manera adecuada y apropiada a la presión y a las exigencias del entorno. El inconveniente llega cuando dichas exigencias o presión se mueve por encima de los niveles adecuados de cada individuo. Aquí el equilibrio se altera y se manifiesta el estrés. Existe entonces una discrepancia entre lo que el entorno nos manifiesta y nuestras capacidades de hacerla frente. Si esto lo mantenemos por un periodo de tiempo prolongado sin escucharlo o ser atentos a las manifestaciones psíquicas o corporales, nos estaremos adentrando en el estrés patológico o lo que se conoce como distrés. Claro que, como ya hemos mencionado, los factores individuales como la motivación, actitudes y experiencias determinan cómo cada persona percibirá y realizará una evolución de las demandas. Influyen las respuestas emocionales, conductuales y sobre todo en la salud y en el bienestar a largo plazo. Hans Selye, médico y fisiológico, introdujo en la medicina el concepto de estrés al investigar sobre las enfermedades y dolencias y descubrir que había un patrón o síntomas similares entre los enfermos, los cuales atribuía el esfuerzo del cuerpo para dar respuesta frente al estrés de la enfermedad. Nos introduce también en una de sus teorías, el síndrome general de adaptación, SGA, que es la forma en la que un organismo se moviliza a sí mismo cuando se enfrenta a un agente estresor como un estímulo físico, psicológico, cognitivo o emocional. Cuando el agente estresor se manifiesta en el individuo, ocurre una respuesta que podemos identificar en 3 etapas o fases: fase de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento. Quiero explicarte cómo funciona esto para que podamos entender el mecanismo del estrés. En la fase de alarma frente a un estímulo o agente estresor aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, los sentidos se agudizan, aumenta la respiración, todos síntomas que ya hemos visto. Te preparas para la condición humana. Operante frente a este estado es la lucha, huida para restablecer la homeostasis. En esta fase se encuentran los avisos repentinos de la presencia de agentes estresores a los cuales no estás adaptado. Aquí aparecen las reacciones fisiológicas para advertirte que debes ponerte en guardia. Piensa en tu día a día. ¿Cuántas veces sientes esto? ¿Cuántas veces tu cuerpo y tu mente te alertan de agentes estresores? ¿Puedes identificar qué ocurre en tu cuerpo?
¿Qué agentes estresantes puedes identificar en tu trabajo, en tu relación, en algún ambiente en particular? Frente a algunas experiencias, con todo esto volvemos a ser conscientes aquellas cosas o experiencias inconscientes que nos generan estos estados de alarma. En la fase de resistencia, encontraremos en la etapa de adaptación frente al estímulo estresante. Aquí todos los procesos entran en negociación frente al estímulo para que sea lo menos nocivo posible. Estos procesos son fisiológicos, cognitivos, emocionales y conductuales. Es importante destacar que, aunque se haya logrado la adaptación frente al estrés de la situación, hay un costo que nuestro cuerpo y mente ha sufrido. Seguramente te sentirás cansado, tu rendimiento cambiará estando por debajo de sus niveles normales, etc. Estoy más que seguro que te sentirás familiarizado con esto, ya que buscarás recostarte en el sillón o querer ir a dormir luego de una situación estresante. Pero si esta fase de resistencia se mantiene en el tiempo por múltiples factores, o ya sea pronto, o ya sea porque no has podido adaptarte, o porque no has seguido la situación, la resistencia se agota y llega a la siguiente fase. En la fase de agotamiento ocurre cuando no has podido adaptarte y el estímulo estresor se prolonga en el tiempo y se vuelve severo. Aquí reaparece en cada momento los síntomas de la fase de alarma y tu cuerpo estará amenazado. Imagínate en tu trabajo, en la facultad, en tu familia, sea donde sea, un lugar, persona o ambiente que te genere estrés cotidiano. Esto lo percibes tú. Tu cuerpo entrará en la fase de alarma, fase de resistencia. Si logras adaptarte, te felicito. Pero si no has logrado hacerlo, a tu cuerpo se le agotarán las baterías día tras día. Esto conlleva trastornos fisiológicos, psicológicos y sociales crónicos y hasta muchas veces irreversibles. Cuando hablo con las personas, de vez en cuando escucho a alguien decir: ¿qué acidez me dio el mate? Si no eres de Argentina, el mate es una infusión. Te invito a que lo busques. Cuando indago un poco en cómo es su día a día, cómo se relacionan con su familia o en su trabajo, puedo deducir claramente que la acidez regular que tiene no es debido al mate, sino a un proceso de estrés crónico que lleva día tras día sin darle importancia. Ahora bien, si sos de tomar unos 5 termos de mate al día, puede ser que tu acidez sea debido a esto o no, o tu forma de alimentarte y más. Muchos autores que he leído y estudiado afirman de alguna manera lo siguiente: dime qué te duele y te diré qué es lo que pasa por tu mente. Y si bien hay dolencias que nacen de golpes, intoxicaciones, polución ambiental, etc., la gran mayoría de las patologías como ataques cardíacos, úlceras pépticas, asma bronquial, etc., nacen o tienen sus orígenes con el estrés crónico o patológico. Bien, nos vamos a quedar aquí en este capítulo. La siguiente página que vamos a seguir leyendo es la 178. Así que cuídese, nos vemos.